Durante muchos siglos, la ciudad de Pompeya permaneció sepultada bajo capas de ceniza y piedra, como una página congelada en la eternidad de la historia de la antigua Roma. Sus ruinas, que revelan solo fragmentos de un vasto mosaico del pasado, crean la sensación de que estamos viendo fotogramas de una película perdida hace mucho tiempo, en la que se capturan momentos de la vida de los ciudadanos romanos. Parecía que esta ciudad, congelada en el tiempo, ya había contado todo sobre sí misma, revelando sus secretos, y que ya no podría sorprendernos con nada nuevo. Pero en los últimos años, los arqueólogos han hecho descubrimientos asombrosos que cambian por completo nuestra comprensión de esta antigua ciudad y sus habitantes. Son especialmente importantes los hallazgos realizados en las calles recientemente despejadas del área conocida como el Noveno Distrito de Pompeya, que durante mucho tiempo permaneció casi intacto y oculto bajo una capa de ceniza volcánica. Es precisamente de este lugar que han llegado revelaciones capaces de transformar nuestras concepciones sobre la vida en Pompeya y sobre la cultura de toda la civilización romana antigua. Y solo en esta ciudad se pueden ver no solo las ruinas de antiguos edificios, sino huellas vivas de la vida de aquellos que alguna vez la habitaron, capturadas en el momento en que la civilización alcanzaba su apogeo. Antes de profundizar en los detalles de los nuevos hallazgos arqueológicos, quisiera dirigirme a los lectores con una pequeña solicitud de apoyo. Su atención, interés y posiblemente una pequeña ayuda serán el mejor agradecimiento por el trabajo realizado para restaurar la historia de esta ciudad única. Gracias por su comprensión y apoyo. Durante siglos, la historia de Pompeya se transmitió a través de escombros, sombras del pasado, a través de edificios destruidos y objetos conservados, como fragmentos de sueños olvidados hace mucho tiempo. Pero son precisamente los últimos avances científicos y nuevos hallazgos los que permiten revivir esa misma agonía humana capturada en la ceniza volcánica. Los sufrimientos, las alegrías y la vida cotidiana de personas que los siglos nos separaron. Estos descubrimientos no son solo una adición de nuevos detalles a una imagen ya conocida, sino un verdadero avance que puede cambiar por completo nuestra comprensión del mundo antiguo, arrojar luz sobre cómo era su vida, su trabajo y sus pasiones. Y lo más importante, lo que es especialmente significativo, es que estos hallazgos han estado enterrados bajo una capa de piedra pómez y roca durante casi 2000 años, esperando su momento para contar su historia nuevamente. Entre ellos se encuentran testimonios sorprendentes que revelan aspectos ocultos de la vida romana, como una panadería carcelaria donde, al parecer, ocurrieron las páginas más oscuras y a menudo olvidadas de la historia, relacionadas con la explotación y la crueldad. También se encontraron bocetos inquietantes realizados por una mano infantil, lo que añade una profundidad emocional especial al retrato general del pasado. Estos hallazgos permiten no solo complementar los datos históricos, sino reescribirlos, haciéndolos más completos y vivos. Nos espera un viaje durante el cual conoceremos nuevos descubrimientos en la región del Noveno Distrito de Pompeya, que nos hacen mirar el pasado de una manera nueva, desde otra perspectiva. Los arqueólogos han descubierto en Pompeya una sala de banquetes entera, cuyas paredes se han conservado en un estado sorprendentemente bueno y están decoradas con frescos realizados con tal esmero y maestría que provocan verdadera admiración. Este descubrimiento es una auténtica joya de la región, que cambia radicalmente nuestras ideas sobre la vida de la élite en los años en que Pompeya estaba en su apogeo, en el año 79 después de Cristo. La sala, que se extiende a lo largo de impresionantes 15 metros, servía como lugar para lujosas recepciones y eventos espectaculares, siendo un símbolo de la riqueza y el estatus de sus propietarios. Sus paredes, de color negro carbón, no eran simplemente un elemento de moda en el interior, sino una solución práctica bien pensada. En la penumbra creada por la suave luz de las lámparas de aceite, el hollín y el tizne se volvían prácticamente invisibles, lo que permitía mantener la limpieza y la belleza de las paredes. Pero había un significado más profundo detrás de esto. Los tonos oscuros creaban un fondo para los frescos brillantes y detalladamente dibujados, que parecían cobrar vida en el parpadeo de las luces, sumergiendo al espectador en la mitología.
Toda la sala nos revela una imagen rara y vívida de la vida de la élite de Pompeya. Esa misma aristocracia que, literalmente, unos momentos antes de la trágica desaparición de la ciudad, disfrutaba del lujo y los placeres refinados. Esta visión única del pasado permite entender cómo las clases altas de la época organizaban su descanso y mantenían su salud, así como cómo demostraban su estatus e influencia. Si crees que los spas modernos y los tratamientos de bienestar son solo una moda reciente, los últimos hallazgos arqueológicos en Pompeya desmienten completamente este error. Recientemente, los científicos han desenterrado uno de los complejos de spa privados más grandes en la historia de la ciudad, que en su magnitud y riqueza de detalles supera a la mayoría de los ejemplos conocidos de la época. Dentro de este complejo se descubrió un frigidarium, una sala fría especial destinada a la fortificación y fortalecimiento del cuerpo, así como un amplio apoditerium, un lugar para el descanso y la relajación. También era imposible no notar un espacioso vestuario y una magnífica piscina, realizada con buen gusto y elegante acabado. Lo que es especialmente interesante es que todo este complejo sistema de baños estaba conectado con la recientemente descubierta sala de banquetes en la región, cuyas paredes están pintadas de un intenso color negro. Esta sala, al parecer, servía no solo para el entretenimiento, sino también para demostrar la riqueza y el estatus de los anfitriones. En el centro del complejo de spa se encontraba un majestuoso patio interior, el llamado Sportepic, que subrayaba la comprensión romana de la armonía y la estética, incluso en tales zonas de descanso utilitarias. Las paredes del complejo estaban adornadas con frescos realizados en el segundo y tercer estilo pompeyano, brillantes y llenos de escenas con imágenes de atletas, luchadores y figuras inspiradas en el arte griego de los gimnasios. Estas imágenes evidencian que el lugar no era solo para el baño y el descanso, sino que representaba un espacio complejo donde se combinaban la salud, el arte y el prestigio social. Según Gabriel Zuchtriegel, director de las excavaciones, todo el complejo fue concebido como un lugar para espectáculos y demostraciones públicas, con el dueño de la casa en el centro. Para la élite, visitar los baños no era solo un procedimiento higiénico, sino más bien un acto de estatus, una manifestación de conexiones culturales y sociales. Pero el descubrimiento más sorprendente es el hallazgo de imágenes gráficas realizadas por niños, algunos de los cuales tenían solo entre 5 y 7 años. Estos dibujos, hechos con lápices de carbón a una altura de unos 15 centímetros del suelo, representan escenas de violencia brutal. En las paredes se pueden distinguir gladiadores armados con lanzas, cazadores luchando contra bestias salvajes, e incluso boxeadores en medio de un combate, algunos de los cuales yacen derrotados en el suelo. Entre las imágenes también aparece una cabeza de águila, lo cual resulta bastante inusual. Estos bocetos no son simplemente garabatos infantiles, sino vívidas ilustraciones de un deporte sangriento que era parte de la vida cotidiana. Un lugar especial ocupan los pequeños contornos de manos delineados en las paredes, un escalofriante testimonio de que la crueldad y la violencia no se percibían en Pompeya como algo ajeno, sino como una parte natural de la existencia. Psicólogos de la Universidad de Nápoles, Federico II, opinaron que estos dibujos no eran invenciones o fantasías de los niños. Fueron creados a partir de observaciones reales, ya que los pequeños, al parecer, vieron lo que sucedía con sus propios ojos. En otras palabras, estos niños no inventaban historias, sino que reproducían las escenas que realmente habían presenciado. Gabriel Zuchtriegel destacó que estos hallazgos obligan a reconsiderar las concepciones comunes sobre la sociedad romana antigua. Desmienten el mito de que la crueldad y la violencia eran algo excepcional o oculto en esos tiempos. Al contrario, estas evidencias muestran que la crueldad y la brutalidad se percibían como una parte normal de la vida, incluso para los más jóvenes. A la luz de estos descubrimientos, se puede entender que en Pompeya la violencia no era un entretenimiento virtual, sino que era real, viva y constantemente presente. Los arqueólogos que llevan a cabo excavaciones en la región 9 de la antigua Pompeya pueden haber hecho un hallazgo único que podría convertirse en la mención más antigua registrada de la pizza,
o al menos darnos una valiosa idea de su predecesora. En un fresco bien conservado, descubierto dentro de uno de los edificios, se representa una torta plana sobre una bandeja de plata, junto a una copa de vino. Por supuesto, técnicamente no es una pizza en nuestro sentido habitual, ya que en ese momento los tomates y la mozzarella aún no habían llegado a la cocina romana, y los ingredientes utilizados en el fresco difieren de los modernos. Sin embargo, la similitud entre lo representado y la pizza es difícil de ignorar. En la imagen, la torta probablemente está cubierta con una mezcla de productos como granada, dátiles, especias y posiblemente pasta de moretum, una combinación popular en el mundo romano antiguo de ajo, hierbas y queso. Aunque está lejos de ser la pizza que estamos acostumbrados a ver hoy en día, este hallazgo en sí mismo ofrece una fascinante visión de cómo los platos cotidianos podían ser representados en los ricos interiores de la élite. Como señaló el director de las excavaciones arqueológicas en Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, el contraste entre la comida simple y el lujoso soporte de plata resalta un significado cultural más profundo. La comida sencilla, rodeada de riqueza y elegancia, recuerda la práctica moderna de fotografiar comida callejera en porcelana cara y exhibir estas imágenes en las redes sociales. Este contraste subraya que incluso en la antigüedad, la gente creaba una imagen visual de su vida, combinando simplicidad y lujo. La importancia del lugar de este hallazgo es especial. La fresquera, donde se descubrió el fresco, está situada en el atrio junto a una estructura que albergaba un horno de ladrillo, lo que sugiere que podría haber sido parte de un comedor o incluso de un café romano. Este contexto añade significado adicional al hallazgo, ya que indica que en Pompeya existían lugares donde la gente podía comer y socializar, posiblemente incluso en un establecimiento público. Al mismo tiempo, uno de los descubrimientos más verdaderamente sorprendentes e incluso impactantes en la región, 9 de Pompeya, revela las duras realidades detrás de la vida cotidiana en la antigua Roma. Los arqueólogos descubrieron una panadería que también servía como prisión. Un lugar donde personas y animales esclavizados estaban encerrados y obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras. No era un lugar de descanso o preparación de alimentos, sino una verdadera máquina de sufrimiento. Las profundas ranuras talladas en el suelo atestiguan un sistema diseñado para el control total sobre los esclavos. Burros con los ojos vendados eran obligados a caminar en círculos durante horas, girando las piedras de molino para moler el grano. Los trabajadores, a menudo encerrados dentro del edificio con ventanas enrejadas, privados de cualquier esperanza de libertad, trabajaban en condiciones que provocaban horror. El espacio no era simplemente funcional, estaba diseñado para oprimir y suprimir. Gabriel Zuchtriegel lo llamó uno de los aspectos más impactantes de la esclavitud antigua, ya que la panadería allí no era solo un lugar de trabajo, sino un símbolo de explotación que alimentaba la economía del Gran Roma. Mientras los ricos romanos disfrutaban de suntuosos banquetes a solo unos pasos de allí, las personas que horneaban su pan vivían en condiciones de violencia, coerción y esclavitud. En un mundo donde aún no existían filtros ni tecnologías de filtrado, los romanos sabían cómo impresionar con colores vivos y saturados. Los arqueólogos desenterraron una habitación intrincadamente decorada de un color azul cielo brillante, que interpretaron como un sacrarium, un lugar para guardar objetos sagrados y realizar acciones rituales. Este color no era casual. El pigmento azul era muy raro y caro, y generalmente se usaba para decorar espacios de especial importancia ceremonial o de alto estatus. Esta habitación, en esencia, era un análogo antiguo de un espacio para la meditación, combinado con una galería de arte, donde el arte y la espiritualidad se entrelazaban. En las paredes de esta antigua estructura, pintadas en un brillante y profundo color azul celeste, se representaban figuras femeninas, cada una simbolizando una de las 4 estaciones del año. Estas imágenes creaban la impresión de que la propia naturaleza había encargado a los artistas la decoración del espacio interior, como si ella misma hubiera decidido embellecer esta casa. Dentro de la habitación había 15 ánforas de transporte de cerámica, así como varios objetos de bronce destinados a rituales y ceremonias.
2 jarras y 2 lámparas hechas de bronce. Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente significativo no es solo la riqueza del color, sino también la simbología que llevan. Su presencia y el estado en que se han conservado demuestran cuán profundamente estaban entrelazadas las creencias religiosas y las prácticas en la vida cotidiana de los antiguos romanos. El hallazgo de tal habitación en un área residencial indica que la fe y los rituales espirituales no se limitaban solo a días especiales o templos, sino que se convertían en una parte integral del entorno doméstico. Las personas creaban santuarios en sus hogares donde podían dirigirse a los dioses, rezar y realizar ceremonias. La alta calidad de la decoración de la habitación y el uso del caro pigmento azul, brillante y profundo, indican que esta familia tomaba su religión muy en serio y tenía los medios suficientes para permitirse tales materiales lujosos. Los arqueólogos que descubrieron esta habitación literalmente encontraron un tesoro, ya que ante ellos se reveló una parte perfectamente conservada de un sitio de construcción romano. Estos hallazgos permiten vislumbrar los misterios de la construcción antigua, revelando secretos como el uso de cemento de secado rápido y métodos innovadores que han permitido que las estructuras de esa época sigan en pie hasta hoy. En el lugar de las excavaciones arqueológicas se encontraron herramientas, materiales y evidencia de soluciones tecnológicas avanzadas utilizadas en la construcción. Se podría decir que es como si hubiéramos encontrado un momento congelado en el tiempo, como si accidentalmente nos topáramos con un descanso en el trabajo de los constructores, que quedó para siempre. Uno de los descubrimientos clave fue la evidencia de que los antiguos romanos usaban la mezcla caliente de cemento. En lugar del método habitual conocido hoy, mezclar cal viva con agua de antemano, primero mezclaban cal viva seca con arena puzzolana y solo antes de su aplicación añadían agua. Este enfoque permitía que la mezcla permaneciera caliente al aplicarse, lo que provocaba una reacción térmica y reducía significativamente el tiempo de secado. En esencia, los romanos inventaron el cemento de secado rápido aproximadamente 2000 años antes de que esta idea se popularizara en la construcción moderna. En el sitio de excavación también se encontraron pesas de plomo utilizadas para levantar paredes pesadas, asadas de hierro para mezclar el mortero, así como tejas y ladrillos de toba restantes de la construcción. No menos interesante es encontrar números romanos grabados con carbón, que eran una especie de antiguas etiquetas adhesivas que servían para llevar un registro de materiales y recursos. Todo esto en conjunto explica por qué estructuras monumentales como el Coliseo todavía están en pie a pesar de los siglos, mientras que muchas casas construidas en el siglo XX ya se han derrumbado. En uno de los hallazgos más dramáticos y espeluznantes, los arqueólogos desenterraron los restos de un hombre y una mujer, yaciendo uno al lado del otro, rodeados de un escondite de tesoros, monedas de oro, plata y bronce, así como joyas exquisitas. No fue simplemente un trágico final de sus vidas, sino una especie de testimonio de un intento de personas adineradas de salvarse llevándose consigo todo lo más valioso. Fueron encontrados en una pequeña habitación sellada que probablemente sirvió como su último refugio durante la erupción del Vesubio. La ceniza volcánica ya había llenado el resto de la casa, y dentro de esta habitación, la mujer yacía en la cama, aún aferrando monedas y joyas, como si intentara conservarlas a toda costa. Su desesperado intento de sobrevivir, aferrándose a sus riquezas, convirtió esta escena en una instantánea trágica, un vívido testimonio de ello. Gracias a los moldes únicos dejados por la ceniza de las antiguas ruinas, los arqueólogos han tenido la oportunidad de reconstruir la disposición del edificio destruido con asombrosa precisión y detalle. Estos hallazgos se han convertido en una verdadera clave para comprender la estructura interna del edificio, permitiendo recrear su apariencia exterior y su disposición interna. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia, incluso los descubrimientos más sorprendentes pueden resultar trágicos. En uno de los momentos trágicos, les esperaba un flujo mortal de ceniza y gas piroclástico, una poderosa erupción que destruyó por completo este monumento del pasado. Pero esta historia es solo una de muchas, llenas de dolor y pérdidas. En otro caso, los arqueólogos se encontraron con un testimonio muy conmovedor y desgarrador de la tragedia.
En excavaciones ya realizadas, se descubrió un complejo esquelético trágico que incluía los cuerpos de 3 personas, 2 mujeres adultas y un niño pequeño, cuya edad no superaba los 3 años. Estos restos fueron encontrados directamente en el suelo, en el mismo entorno que ya había sido excavado y estudiado. Pero lo más importante es que la disposición de los cuerpos indicaba que probablemente se trataba de una familia que intentaba mantener la unidad en la lucha por la supervivencia. Sus cuerpos yacían juntos, como si intentaran protegerse unos a otros de la muerte inminente. Las huellas de lesiones post-mortem indicaban que la muerte los alcanzó justo después de que el techo colapsara, aplastándolos literalmente bajo el peso de los escombros. Un análisis forense detallado de estos restos revela detalles horribles de la tragedia. Los fragmentos descubiertos del ático derrumbado estaban mezclados con piedra pómez blanca, una capa característica de ceniza y polvo que aparece en las etapas iniciales de una erupción volcánica. Esta evidencia sugiere que estas personas sobrevivieron a la primera poderosa emisión de ceniza, pero finalmente murieron cuando el edificio colapsó bajo la presión de la lava y la ceniza. Sus cuerpos quedaron aplastados bajo los escombros y aparentemente la muerte fue instantánea. Lo que hace este hallazgo especialmente conmovedor y sensible es, sin duda, la presencia de un niño. Un pequeño niño o niña de solo 3 años es la víctima más joven de la que podemos hablar con certeza. En la historia, a menudo se olvidan estas pequeñas víctimas de tragedias, considerándolas solo estadísticas o objetos arqueológicos. Pero en este caso, se trata de un ser vivo, un niño que probablemente tenía juguetes favoritos, comida favorita y quizás incluso cuentos para dormir, que ahora se han interrumpido para siempre en un día aterrador. No son solo hallazgos de huesos, es un recordatorio de la inocencia que fue destruida sin culpa por una catástrofe natural. Paralelamente, los arqueólogos descubrieron algo completamente inesperado: una fuyonica, una lavandería romana que representaba un sistema complejo para lavar ropa. Dentro de la instalación había mostradores de piedra y tinas de lavado, integradas en la estructura del edificio, de tal manera que parecía no ser solo una sala de servicio, sino un taller completo para la limpieza y tratamiento de ropa. Curiosamente, esta lavandería estaba ubicada justo en el vestíbulo de un edificio de apartamentos, lo que indica que los habitantes de la ciudad probablemente pasaban por ella para arreglar sus cosas antes de entrar a sus propias viviendas. Este hecho muestra cuán valorado era el uso racional del espacio en la vida urbana romana. Incluso procesos domésticos tan importantes como el lavado no se separaban de las zonas residenciales, sino que se integraban en el espacio general de la casa. En el proceso de trabajo en la lavandería se utilizaba tierra de Fuller, un polvo especial que ayudaba a eliminar la suciedad y la grasa. Para ello, se añadía agua a la ropa, y a veces se usaba orina humana, rica en amoníaco, que era excelente para la limpieza. Los trabajadores pisoteaban la ropa con los pies para eliminar la suciedad. Luego la enjuagaban e incluso a veces la teñían en las mismas instalaciones. Todo esto demuestra cuán llena de soluciones prácticas estaba la vida cotidiana de los romanos, a menudo muy inusuales según los estándares modernos. Pero hay algo más detrás de esto de lo que parece a simple vista. Las escenas mitológicas que decoraban las antiguas paredes no solo servían para adornar, sino que se convertían en temas de conversación durante la cena. Estas discusiones a menudo se convertían en motivo de debates sobre el destino del hombre, su moral y las elecciones que hace en la vida. Como explica el director de las excavaciones arqueológicas, Gabriel Zuchtriegel, tales escenas ayudaban a explorar la tensión interna entre el libre albedrío y el destino, que parece predestinado. En aquellos tiempos, mientras los invitados disfrutaban del vino y la comida, no solo intercambiaban palabras, sino que discutían cuestiones fundamentales de la existencia humana. Por ejemplo, debatían si Helena, la heroína de los antiguos mitos, seguía a su corazón o si era simplemente una marioneta en manos de los dioses, guiados por el destino. Para los romanos, la cena no era solo una comida, era un momento para reflexionar, buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. Y todo esto sucedía bajo un majestuoso fresco que parecía tan dramático como las historias representadas en él. En este contexto,
la cena se convertía en un evento intelectual y filosófico, donde cada uno podía asumir el papel de participante en grandes debates. Las campañas políticas modernas pueden ser sucias y a veces poco éticas, pero los antiguos romanos no se quedaban atrás en este aspecto. Llevaron este aspecto a un nuevo nivel, tallando propaganda electoral directamente en las paredes de edificios públicos y casas. En Pompeya, los arqueólogos han encontrado numerosas evidencias de esto: inscripciones y grafitis apoyando a políticos concretos. Por ejemplo, destacaban las inscripciones en apoyo de un hombre llamado Aulus Rustius Verus, cuyas iniciales ARV estaban grabadas en las paredes de las casas, en las piedras de molino e incluso en objetos domésticos. Imaginen un antiguo Twitter, solo que sin límites de caracteres y con un flujo constante de mensajes. No era simplemente una expresión casual de apoyo, sino parte de una estrategia bien pensada. Los historiadores creen que tales inscripciones podrían haber sido parte de una campaña amplia, que posiblemente incluía el pago a los residentes locales por su apoyo público. En otras palabras, se trataba de sobornos electorales, pero realizados con cinceles y con un alcance digno de los políticos modernos. Uno solo puede imaginar cómo reaccionaban los propietarios de tiendas y casas cuando aparecían tales grafitis en sus paredes. Uno de ellos podría haber escrito: "Has tallado propaganda política en mi panadería. Espero que hayas pagado en oro". Y sin embargo, a pesar de tales medidas, esta campaña resultó exitosa. El nombre de Aulus Rustius Verus ha perdurado casi 2000 años, un tiempo de conservación más largo que cualquier eslogan o cartel político moderno. Por supuesto, todos estos esfuerzos no lo salvaron del destino que le esperaba a Pompeya. Cuando el Vesubio entró en erupción, todo fue destruido y sepultado bajo capas de ceniza y lava. Los arqueólogos encontraron en la ciudad 2 casas con atrios, que para entonces ya tenían varios siglos. Construidas en el periodo samnita, cuando Pompeya pertenecía a los samnitas de habla osca, estos edificios se consideraban históricamente significativos, incluso para los estándares romanos. Para el año 79 d.C., ambas casas estaban en proceso de renovación importante. Era más o menos lo mismo que hoy en día, la renovación de un edificio antiguo, convirtiéndolo en una vivienda moderna, excepto que estos trabajos quedaron congelados en el tiempo para siempre. Las evidencias de esto son las herramientas esparcidas, montones de materiales de construcción apilados en las esquinas y paredes en proceso de revoque. Todo esto creaba la impresión de un sitio de construcción, no de una casa habitada. Es fácil imaginar a los propietarios de estas casas, en aquel entonces, malabareando presupuestos, horarios y trabajadores impacientes, tratando de cumplir con los plazos y las condiciones climáticas. Pero todo esto se detuvo abruptamente, tan pronto como el Vesubio entró en erupción. Las obras de construcción se detuvieron para siempre, congeladas en el tiempo, permaneciendo eternamente como parte de la memoria arqueológica. Estas renovaciones inacabadas nos ofrecen una perspectiva única. A veces, son los detalles más pequeños los que pueden convertir el pasado en algo sorprendentemente tangible y vivo. En esa misma habitación, donde una vez vivieron y murieron, aferrándose a sus pertenencias, los arqueólogos hicieron un hallazgo verdaderamente único: un candelabro de bronce que fue derribado durante la terrible erupción del volcán. Pero este objeto no era simplemente una lámpara o un candelero. Representaba un ejemplo de lujo, el equivalente romano antiguo de la iluminación de diseño moderno de élite. En su tiempo, este candelabro se alzaba orgullosamente sobre una mesa de mármol, difundiendo una luz suave y cálida, creando un ambiente acogedor y de tranquilidad para la pareja sentada cerca, tal vez contando sus monedas, haciendo planes o simplemente disfrutando del silencio. Y de repente, todo cambió. La tierra comenzó a temblar, el aire se llenó de cenizas, y este hermoso objeto, como obedeciendo al destino, cayó al suelo. Su posición final permaneció exactamente igual que en el momento de su caída, como congelado en el tiempo por casi 2000 años. Los candelabros de bronce en la antigüedad no solo eran objetos de iluminación, sino también un claro signo de riqueza y estatus. Simbolizaban éxito, riqueza y buen gusto de los propietarios. Por eso, un candelabro así no era simplemente un objeto funcional,
sino un testimonio de prosperidad y éxito. Sin embargo, a pesar de toda su elegancia, esta lámpara no pudo protegerse de la fuerza destructiva de la naturaleza. En momentos de catástrofe, la riqueza y la belleza caen tan fácilmente como todo lo demás. La ceniza apenas había tocado el suelo cuando los arqueólogos entraron en lo que una vez fue un dormitorio común en la casa de Loraría en Pompeya, la antigua ciudad enterrada bajo capas de ceniza y lava. Pero lo que encontraron fue mucho más que polvo y escombros. Se convirtió en una ventana inquietante y conmovedora a la vida de personas cuya suerte se truncó repentinamente en el momento más inesperado. En el centro de la habitación destacaba un contorno fantasmal. Era una simple cama de madera. Usando moldes de yeso, los expertos pudieron restaurar la forma del marco e incluso encontraron débiles rastros de tela que quedaban en la almohada. Muy cerca había un cofre de madera dañado, parcialmente abierto, como si alguien hubiera intentado apresuradamente sacar algo de él o esconderlo en los últimos momentos de su vida. Dentro de este cofre había objetos cotidianos, una pequeña mesa de 3 patas, cuencos decorativos y entre los escombros, una lámpara de aceite sorprendentemente detallada. En ella estaba representado el dios romano Zeus, transformándose en águila, un mito grabado en un objeto común que servía como fuente de luz. En este hallazgo no había oro ni piedras preciosas, solo las modestas pertenencias de una familia promedio. Esto es lo que le da al hallazgo su especial fuerza y valor. Este dormitorio no era un monumento ni una exhibición, era un espacio real, un hogar donde vivieron personas reales, con su propia historia y destino. Y nos habla de lo que nunca contarán las villas lujosas o los palacios ricos. Lo que significaba vivir no como la élite, sino como una persona que intentaba construir una vida modesta y acogedora en vísperas de una catástrofe, cuando de repente todo el mundo se vino abajo. Un enorme y sincero agradecimiento a todos los que han visto este episodio hasta el final. Su apoyo, su atención e interés son muy importantes para nosotros. No olviden la importancia de su like y suscripción. Esto nos ayuda a seguir compartiendo con ustedes historias importantes e interesantes. Y, por supuesto, no olviden presionar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y nuevos episodios.